Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy otra vez a tratar de instruir acerca de algo más referente al campo de la bioquímica. A ver, hoy voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible el otro tema que falta, que es la inmunofluorescencia, ¿sí? Y teniendo en cuenta que ya no queda mucho tiempo para el fin del cuatrimestre, creo que el 21 de junio termina. Bueno, todo en dependencia de lo que digan los directivos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver esto y si podemos ver alguna otra técnica más. Y con eso a ver si cerramos el cuatrimestre. ¿Sí? También le digo que para los próximos trabajos que se envíen van a tener que utilizar un formato, no sé si les comunicaron ya, pero de todas maneras, si no, yo se los reenvío. ¿Sí? Bueno, a ver si subimos esto. Eh, a ver, chicos, yo hay cosas que tenía y cosas que adosé de una clase que encontré de la UNE. Así que voy a enviarle esta por medio del... Bueno, voy a tratar de enviarle también la de la UNE, porque por ahí puede tener algunas cosas que les resulten más claras y entonces pueden sacarse la duda. Entonces, como bien, bien claro les habrá quedado, cuando estudiaron ahora para el trabajo que le había propuesto, ya saben que es un inmunoensayo, ¿no? Es un método analítico basado en qué? Una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Habíamos visto que se clasificaban los inmunoensayos según el diseño, o sea, podrían ser competitivo o no competitivo, según la separación en homogéneo y heterogéneo y según el método de detección que utilizábamos. Entonces, en cuanto a la detección, hay diferentes metodologías de detección, ¿sí? Y fíjense, se utilizan un montón de compuestos que me sirven para poder detectar y para poder hacer visible la reacción en el caso de que esté hablando eh, de determinaciones macroscópicas, como sería el caso del látex, enzima, látex sería la aglutinación, hematíes sería la hemaglutinación, las enzimas sería la ELISA, ¿sí? El radioisótopo sería el RIA, también hay partículas de colorantes, eso sería espectrofotometría, coloides metálicos, eso sería una quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, reactivos complejos también, y lo que nos va a interesar ahora, que es la detección de o la excitación de una sustancia que se denomina fluoróforo. ¿Sí? Entonces, esto después repásenlo si quieren ustedes entre los métodos homogéneos y heterogéneos para ver las características. Pero bueno, a modo de repaso, podemos ver que los métodos heterogéneos, qué es lo que hacen? Básicamente necesitan varias etapas de separación y de lavado, ¿sí? Incluyen varias etapas. Los homogéneos no. Simplemente uno pone y generalmente se encargan los equipos de realizar las mezclas y la detección. Entre los heterogéneos tenemos los ELISA, que son los más conocidos, lados de precipitación, hemaglutinación e inmunofluorescencia, tanto directa como indirecta. Y en los homogéneos tenemos la aglutinación de látex, el FPIA que vamos a ver después, ¿sí? Que es un inmunoensayo de polarización de la luz fluorescente. Esto vamos a ver si nos da el tiempo. Primero vamos a ver quimioluminiscencia. Las ventajas de los heterogéneos es que tienen poca interferencia, eh, son básicamente técnicas que no son muy costosas, ¿sí? Y puedo trabajar con un mayor número de muestras. La desventaja es que son difíciles de automatizar y llevan mucho tiempo de análisis, ¿sí? Las técnicas son un poco tediosas, entonces llevan más tiempo. Sin embargo, los homogéneos son más precisos, son más específicos, pero requieren ¿qué? Requieren
un instrumental más costoso, ¿sí? Y reactivos también, que son más costosos. Entonces, el reconocimiento inmunoquímico, ¿sí?, se basará en la señal física que yo detecte, ¿sí? Perdona que estoy tomando un juguito de mandarina, aprovechando la época. Entonces, si vamos a detectar inmunofluorescencia, vamos a estar viendo justamente la técnica que se denomina así, inmunofluorescencia. ¿Qué pasa? En cuanto a la inmunofluorescencia, podemos encontrar dos tipos fundamentalmente, ¿sí? La inmunofluorescencia directa, la indirecta, la FPIA que recién le nombré. También se utiliza en citometría de flujo y hay una técnica que se llama fluorescencia resuelta en el tiempo. Para no irnos mucho de tema, vamos a tratar de abarcar estas tres. Hoy vamos a tratar de abarcar inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿sí? Entonces, la fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad de una sustancia de emitir luz cuando es expuesta a radiaciones de baja longitud de onda y alta energía, tanto en el espectro UV como en rayos X. Las radiaciones absorbidas son invisibles a nuestro ojo, a nuestra visión, y son transformadas en luz visible, o sea, una longitud de onda mayor a la incidente. ¿Estamos? Entonces, lo que hace es incidir una energía de una longitud de onda baja, ¿sí?, que lo que hace es que determinadas sustancias, que son los fluoróforos, puedan después emitir luz que van a ser visibles para nuestra visión. Entonces, ¿cómo se hace? Como habíamos visto, cómo se forma la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que a determinados electrones, ¿sí?, de la molécula, ¿qué pasa? Van a absorber energía, van a pasar a un estado mayor de vibración y luego, cuando retornen a su estado original, van a emitir la fluorescencia. En este caso, se utiliza un diagrama que se llama del diagrama de Jablonski, ¿sí? Entonces, fíjense que hay tres pasos. Uno, la excitación. Dos, el decaimiento. Y tres, la emisión. Entonces, primero la excitación. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a hacer pasar a esos electrones de esa molécula, aplicando la energía, a un estado de excitación. Luego, va a transcurrir un tiempo, ¿sí? Va a haber un decaimiento y luego, cuando vuelva a su estado normal, a su estado de equilibrio, va a emitir la luz. En este caso, estamos hablando de una luz de tipo fluorescente. ¿Qué son los fluorocromos o fluoróforos? Son sustancias que emiten un fotón cuando son excitadas por un fotón incidente, lo que le estaba diciendo recién, ¿sí? ¿Qué afecta básicamente a nuestra técnica? Y esto hay que tener en cuenta. Afecta al pH. ¿Por qué? Porque la fluorescencia que tiene cada compuesto va a depender del pH en la cual esté transcurriendo la reacción. Entonces, la que más se utiliza es la fluoresceína, y esta, fíjense, transcurre en un pH igual a 8. ¿Estamos? Esta es una fórmula química, por favor me aprenden de memoria, ¿sí? ¿Dónde están los grupos carboxilos? ¿Sí? ¿Dónde está el grupo bencénico? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas me van a explicar después. No, mentira. Esto es un ejemplo para que vean la fórmula de la fluoresceína. Este es el color que tiene justamente. ¿Sí? ¿Qué son? Son dos hidrocarburos poliaromáticos o heterociclos, o sea que tiene varios ciclos, ¿sí?, llamados fluoróforos o colorantes fluorescentes. ¿Vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? El fluoróforo va a estar generalmente asociado a un anticuerpo o a una sonda, ¿sí? Una sonda que es una especie, o puede ser un anticuerpo que tenga predilección por, o tenga una fijación, ¿sí?, determinada, selectiva, sobre algún antígeno en particular, y entonces eso se le llama sonda, y eso va a tener una parte que va a ser fluorescente, ¿sí?, que va a estar asociada a la fluoresceína. Entonces,
Puedo utilizar una sonda conjugada fluorescente, por ejemplo, un anticuerpo con una fluoresceína asociada. ¿Estamos? Entonces, dijimos que habían dos tipos, inmunofluorescencia directa y la indirecta. ¿Sí? Esto es bastante parecido a la reacción de Coombs, no sé si se acuerdan que tenía un paso directo. Había una directa y una indirecta. ¿Sí? Involucraba la directa un solo paso y en la indirecta dos pasos. ¿Sí? En este caso, la inmunofluorescencia directa se realiza en un solo paso de reacción. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá, por ejemplo, si nosotros trabajáramos con, por ejemplo, en medicina patológica, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Si yo quiero detectar, por ejemplo, la presencia de determinados receptores, ¿sí? O en algún tejido, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una sonda que tenga fluoresceína y que pueda fijarse directamente a esos receptores o a la partícula que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la sonda, pues se va a pegar directamente por incubación y eso después lo llevo al microscopio de fluorescencia y lo veo. ¿Sí? En este caso, en el caso de en el caso disculpen que me estoy distrayendo un poco, estoy viendo a mi perra ahí que está, no sé si vomitando o qué, pero bueno, mal momento para que le preste atención. Entonces, chicos, a ver, ¿qué es lo que hacemos acá? Por ejemplo, quiero detectar, supónganse, los receptores, eh, a ver, les cuento lo que yo hacía, lo que hacía en España, por ejemplo, en cerebro de ratones, habían neuronas que tenían receptores para la tirosina, por ejemplo, o tenían receptores para, eh, para la dopamina. Entonces yo lo que hacía es extraer determinadas, o sea, el cerebro extraía rodajas y luego a esas rodajas los incubaba con un anticuerpo que era específico para el receptor que yo estaba buscando, ¿sí? El receptor de la dopamina en este caso, ¿sí? O de la tirosina hidroxilasa también, que era otra enzima, y eso estaba asociado a una fluoresceína. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dejaba incubando, luego hacía un lavado y lo que quedaba pegado, quedaba pegado. Entonces me iba y miraba la estructura en un microscopio de fondo oscuro y ahí veía si realmente poseía y qué cantidad de receptores podía tener de acuerdo a la fluorescencia que me diera que encontrara en el portaobjeto. Generalmente esta fluorescencia directa, bueno, las dos, tanto directa como indirecta, se realizan en portaobjetos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve la inmunofluorescencia directa o indirecta? Son métodos casi siempre son métodos de confirmación. ¿Sí? Supónganse que estoy por hacer la detección de sífilis. Hago por BRL, ¿sí? Un método de screening o de detección, me da positivo, entonces uno de los métodos que podría utilizar es la inmunofluorescencia. ¿Sí? ¿Por qué? En este caso no sería la directa, sino sería la indirecta, pero me sirve para detectar, para confirmar la presencia de una enfermedad. Entonces, en el caso de la directa, lo que le iba diciendo, yo tengo en un portaobjeto las estructuras que quiero determinar y a las cuales les agrego un anticuerpo específico con la fluoresceína o también denominado sonda. Entonces, si tiene el receptor, mejor dicho, si ese anticuerpo encuentra el antígeno específico para él, se va a pegar. Entonces, cuando se pega, después de los lavados que le hago, ¿qué pasa? Voy al microscopio y ahí reconozco las estructuras y reconozco que ese tejido tiene lo que yo estoy buscando, ¿sí? El antígeno que estoy buscando. Entonces, fíjense, acá tenemos un portaobjeto, tenemos
tejido con los antígenos que yo quiero detectar, se utiliza una sonda con la fluoresceína, me voy al microscopio fluorescente y veo la fluorescencia en el caso de que sea positiva la reacción. En el caso de la inmunofluorescencia indirecta. Ahora, esta es una técnica que se denomina de doble capa. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a aplicar ya no es un tejido del individuo o de lo que yo quiera estudiar, sino aquí lo que se utiliza es un anticuerpo. Entonces, ¿por qué se llama doble capa? O se llama, también algunos le dicen sándwich. ¿Por qué? Porque en la primera reacción lo que voy a hacer es, como hacíamos hoy, teníamos un tejido, supónganse algún microorganismo que tenga los antígenos. A ver, pongamos que queremos determinar toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, el toxoplasma gondii está fijado sobre un portaobjeto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Incubo en primera medida con el anticuerpo de ese individuo al que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un primer paso, le voy a dejar que se incube y si hay una reacción positiva, es decir, si ese individuo tiene anticuerpos contra el toxoplasma, se va a unir, ¿sí? Se va a unir a diferentes tipos de anticuerpos, depende de lo que yo quiera determinar, ¿sí? No le estoy queriendo mezclar con nombres y con determinaciones, pero en este caso, supónganse acá, células que contienen virus, toxoplasma gondii, toxoplasma pallidum, etc. ¿Sí? Entonces le agregamos el suero, ¿sí? Si la reacción es positiva, se dará formación del complejo antígeno-anticuerpo, pero no va a ser visible, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es pasar a una segunda etapa. En la segunda etapa, ¿qué es lo que hago? Le agrego una anti-inmunoglobulina humana, ¿sí? Pero esta ya marcada con la fluoresceína. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer como una especie de sándwich, ¿sí? En el cual en la primera etapa voy a tener los antígenos adosados al portaobjeto, le voy a agregar el suero del paciente, probablemente una IgG en el caso de que esté detectando cronicidad de alguna enfermedad, o una IgM en el caso de que esté queriendo ver si hay un proceso activo, ¿sí? Entonces, el antígeno tisular, o sea, al antígeno del tejido, siempre que le digan tisular es tejido. ¿Vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? O ese microorganismo absorbido o pegado al portaobjeto, lo voy a incubar entonces con el anticuerpo del individuo, pero el anticuerpo del individuo, fíjense que no tiene marca fluorescente. Por lo tanto, en una segunda etapa, ¿qué es lo que hago? Le agrego una anti-inmunoglobulina G humana, de conejo por ejemplo, con ya la marca fluorescente. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera habido anticuerpos contra esos antígenos, se formó el inmunocomplejo, perdón, se formó el inmunocomplejo y entonces van a existir inmunoglobulinas que tengan su fracción constante. ¿Se acuerdan que eran así? Entonces van a tener la fracción constante esta ahí expuesta para que venga otro anticuerpo que pueda unirse a esa fracción constante. ¿Vamos? Si fuera una reacción negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Con el lavado posterior que hago, ahí directamente esas inmunoglobulinas se van, porque no se pegaron, ¿sí? Por lo tanto, no se formó el inmunocomplejo, y entonces, cuando venga la segunda etapa y yo quiera marcar, no voy a poder marcarla, ¿sí? Y mejor dicho, en un posterior lavado, para ver si se pegó, se formó el inmunocomplejo y se formó la marcación, hago otro lavado y ahí también se va a ir arrastrada la inmunoglobulina anti-inmunoglobulina humana. ¿Vamos? Por lo tanto, no tendré marca. Entonces, lo que estaba diciéndole, en el portaobjeto tenemos el antígeno, le pongo un anticuerpo específico, se forma el complejo antígeno-anticuerpo, y ahora le pongo un anticuerpo antihumano que está conjugado con la fluoresceína.
En el caso de que sea positiva, va a existir fluorescencia, y en el caso de que sea negativa, no existirá fluorescencia. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Entonces yo después voy al microscopio de luz ultravioleta y ahí puedo mirar las estructuras. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Reforzando la idea, el sustrato de tejido animal, ¿qué pasa? El suero del individuo, ¿sí? El anticuerpo que está en rojo, ¿sí? Al cual le voy a poner después un anticuerpo anti-inmunoglobulina G humana que está marcada con mi fluoróforo, en este caso fluoresceína, ¿sí? Y de esta forma voy a ver lo que yo detecte como coloración. En realidad lo que estoy viendo es la formación de todo este complejazo, ¿sí? Que está anclado al portaobjeto por medio del tejido de ese microorganismo. Entonces, en el caso de la inmunofluorescencia directa, sobre el antígeno utilizo directamente un anticuerpo que está marcado con fluoresceína, ¿sí? Pero no estoy utilizando el anticuerpo de un individuo, ¿sí? En este caso, lo que estoy haciendo es directamente, probablemente detectar antígenos del individuo, pero no anticuerpos. En la inmunofluorescencia directa sí voy a tener los mismos antígenos, pero acá lo que voy a detectar son anticuerpos contra este antígeno, ¿sí? Al cual luego le pegaré otra inmunoglobulina anti-IgG, ¿sí? Probablemente marcada con el fluoróforo que a mí me interesa. ¿Estamos ahí? Entonces, se utiliza un microscopio que se llama de inmunofluorescencia, ¿sí? ¿En qué consiste? No es el microscopio común que ustedes conocen. El microscopio de campo oscuro se llama, por lo tanto, por ejemplo, en el laboratorio central donde yo trabajo y los que se dedican a hacer determinaciones de este tipo, yo no las hago frecuentemente, pero he visto y hay gente que hace todos los días. Entonces hace la incubación, hace todo, y luego se encierra en una especie de bañito que no tiene luz para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando con determinaciones de fluorescencias, ¿sí? Es decir, que determinadas estructuras que tengan los antígenos que yo quiero determinar van a tener que fluorecer. Y si yo tengo la luz, ¿qué pasa? Va a estar constantemente absorbiendo radiación y por lo tanto van a ver ahora un efecto que también afecta a la exposición, mejor dicho, afecta a la capacidad de emitir luz, ¿no? ¿Sí? De emitir fluorescencia de las moléculas, ¿sí? Es como que la cansan y entonces emiten menos. Por lo tanto, si yo estoy midiendo positividad, también tiene que ver la, la fortaleza que tenga esa radiación. Entonces, la fuente de luz que se utiliza es una lámpara de mercurio, se utilizan filtros y un espejo dicroico. De tal manera, fíjense, que el preparado va a estar aquí, ¿sí? Preparado. ¿Qué pasa? Va a existir una lámpara UV, pero fíjense, la lámpara no va a venir de abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La lámpara va a impactar por un filtro de excitación sobre el preparado, ¿sí? Desde arriba, y una vez que excita a las moléculas fluoróforas que están presentes, ahí recién esa iluminación se transmite hacia el ocular y lo voy a poder detectar justamente por los oculares, ¿sí? Entonces, para que nos entendamos, la luz de un microscopio común va de abajo hacia arriba, ¿sí? En este caso no. En este caso va a incidir de arriba hacia abajo. Acuérdense que estamos en la oscuridad, de tal manera que esas sustancias, ¿sí?, van a emitir fluorescencia y entonces yo voy a poder verlo por los oculares en un sentido ascendente. ¿Vamos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen estos métodos?
La ventaja es que podemos tener resultados rápidos, ¿sí? Que no se necesita realizar cultivos y podemos identificar microorganismos específicos en un grupo mixto. También determina la identidad de un organismo muerto y es muy sensible, eso sobre todo, es muy sensible. A ver, las ventajas. ¿Podemos tener resultados rápidos? Claro, porque tenemos directamente el agente patógeno que me interesa, puedo detectar directamente agregándole anticuerpos del individuo y luego la inmunoglobulina marcada y en un tiempito breve detecto y sé que confirmo la positividad de la patología de ese individuo. No se necesita realizar cultivo. ¿Por qué? Porque ya los antígenos, ¿sí?, están expuestos ahí en el preparado. ¿Se puede identificar microorganismos específicos en un grupo mixto? Claro. Si estoy hablando de de alguna muestra que esté contaminada, entre toda esa contaminación o todos esos antígenos, puedo determinar la presencia de alguno en particular dentro de toda esa mezcla. ¿Sí? También me sirve para ver, hay determinadas marcaciones, ¿sí?, que se denominan supravitales o vitales y me determinan si ese organismo puede estar, o cuando yo lo fijé al preparado, estaba vivo o estaba muerto. ¿Sí? Que es muy sensible, es muy, muy sensible. También me sirve para detectar si estoy viendo anticuerpos de tipo citoplasmáticos, anticuerpos de tipo de membrana, anticuerpos nucleares, ¿sí?, anticuerpos contra determinadas organelas que tenga en el citoplasma. ¿Y las desventajas cuáles son? Las mismas de siempre. Cuando estamos hablando de un método que incluya un equipo sofisticado, estamos hablando de un costo operacional en reactivo y equipo elevado. El personal tiene que estar muy entrenado, ¿sí? Y también existen falsos positivos, aunque no pueda creerse. ¿Estamos? Este es el efecto que yo le decía, se llama photobleaching, ¿sí? O como ustedes le quieran llamar, ¿no? Pero bueno, photobleaching, vamos a decirlo así. Es la disminución de la intensidad de emisión de la muestra debido a la descomposición irreversible de la fluorescencia de las moléculas. Este fenómeno está directamente relacionado con la intensidad de excitación y con el tiempo durante el cual estamos excitando la muestra. Para reducir este efecto, podemos utilizar antifading o el uso de glicerina en la preparación de la muestra. En criollo, ¿qué significa esto? Si yo estoy trabajando con inmunofluorescencia y dejo al alcance de la luz a los preparados, la luz está incidiendo constantemente y aunque yo no lo note, están absorbiendo los fluoróforos y están mermando su capacidad de exponerse, mejor dicho, de emitir su luz, de emitir la fluorescencia. ¿Sí? Ahora, cuando estoy en el microscopio y la luz está afectando directamente, a medida que pasa el tiempo, va quitando la capacidad de expresión de esas moléculas. ¿Sí? Por lo tanto, si yo estoy mucho tiempo mirando el preparado, cuando quiera mirarlo el otro día, probablemente ya algunas estructuras ya no florezcan, ¿sí?, o florezcan mucho menos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega glicerina en la preparación de la muestra porque retrasa, no quiere decir que elimine. ¿Estamos? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta cuando uno hace inmunofluorescencia. Esto es lo que les decía. ¿Sí? Fíjense, ustedes pueden estar detectando y le van a aparecer estos colores, ¿sí? Supónganse en este caso, con estos especímenes, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes al otro día quieren mirar o si lo dejaron a la luz, no lo pusieron a ese portaobjeto al abrigo de la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Puede empezar a mermar la expresión de esas moléculas fluorogénicas. ¿Vamos? Fluoróforas, perdón. Entonces, esto creo que es, a ver, es citoplasma de riñón, ¿sí? Son anticuerpos citoplasmáticos.
¿sí? Y fíjense, algo así se ven un verde más lindo todavía. Bueno, la instrumentación, bueno, creo que hasta aquí llegamos hoy, chicos. Es un poquito más corto. Y la semana que viene a ver si vemos estas dos técnicas, que son FPA y quimioluminiscencia. Y después vemos a ver si hacemos algún trabajito al respecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que pasen bien. Buen fin de semana. Abrazos.